oportunidad nueva que Dios nos da para enmendar el camino, para buscar de su presencia. Vamos en esta mañana pues a dar comienzo a la predicación de este día. Hemos estado hablando hasta la semana pasada acerca del amor de Dios. Y oro a Dios para que, como dice Efesios capítulo 3, que fue el pasaje central, para que habite Cristo en nuestros corazones por la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y el amor de Jesucristo, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. La importancia que tiene que conozcamos ese amor de Dios, y dice 1 Juan 4 que el amor de Dios se ha manifestado en que Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Y dice 2 Corintios 5, para que los que vivan ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por todos nosotros. Y no hay mayor amor que este, dijo Cristo, que uno ponga su vida por los demás, así como la puso Él. Ahora yo quiero en esta mañana, ahora que estamos en el discipulado, de qué es el mensaje de esta mañana, porque vamos a ver, hermanos, que ya vimos que Dios es amor, efectivamente, pero que hay algo que Dios usa, y que el amor obviamente no es como nosotros los padres, que solamente creemos que si no le pegamos a nuestros hijos somos buenos. El que le pegue es malo, pero la Biblia dice lo contrario, y la palabra de Dios dice también lo contrario. Vamos en esta mañana al libro de Hebreos capítulo 12, y vamos a ver un instrumento que Dios usa para perfeccionarnos en el amor. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 en adelante, dice la Biblia, y le hemos puesto como título a este mensaje: la disciplina, instrumento de su amor. La disciplina, instrumento de su amor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Vamos pues en esta mañana a explicar en el nombre de Jesús que parte de su amor, de la manifestación del amor de Dios hacia nosotros, tiene que ver con la disciplina. Cosa que a muchos no les gusta, ¿verdad? La Biblia es clara en el versículo 5, ¿verdad? Que dice:
que se nos exhorta como hijos diciéndonos: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes. Ahora yo quiero en esta mañana que veamos el contexto donde se encuentra esta palabra. Y el contexto de esta palabra empieza en el versículo 1 del capítulo 12, donde dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver en esta mañana que esta disciplina del Señor tiene que ver con el pecado, con una vida de fe. Otra versión de este mismo versículo, por ejemplo, versión Dios habla hoy, dice de esta manera: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Cuando dice que tenemos una nube de testigos, ¿a qué se está refiriendo? A todos los hombres de Dios que están en el capítulo 11 de Hebreos. Por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Gedeón, Jafé y todos los que están ahí en el capítulo 11, ellos son una gran nube de testigos. Por eso en esta versión se aclara un poquito más, donde dice: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Vamos a ver, hermano, en este sentido, en el 1 de Pedro capítulo 1, porque quiero que entendamos en esta mañana que algo, así como Dios nos ha amado a través de darnos a su Hijo, también quiero que entiendas en esta mañana, iglesia, que es necesario que suframos por causa de Jesucristo, que padezcamos por causa de Jesús. Es un requisito. Por eso Hebreos capítulo 11 está llena de la lista de hombres y mujeres que le creyeron al Señor, soportaron las pruebas, todo lo que ellos vivieron porque amaban al Señor. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante, hablando en este sentido: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nosotros nos alegramos, aunque ahora, dice la Biblia, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser ¿qué? Afligidos en diversas pruebas. Todos nosotros, y bueno, termino y te lo comento. Versículo 7: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, os alegramos con gozo inefable y glorioso,
obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Todos los héroes de la fe que está en el capítulo 11, ese fue el propósito de todo su sufrimiento, obtener el fin de su fe. La fe de ellos fue probada, así como también la fe nuestra va a ser probada. ¿Cuál es el fin? Como dice aquí el apóstol Pedro, el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Tenemos que ser probados. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Hechos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces va cobrando sentido entonces Hebreos capítulo 12, ponemos otra vez Hebreos capítulo 12, conforme a la versión Dios habla hoy, ¿verdad? Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, también nuestra fe va a ser probada, como ya lo vimos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 11. También nuestra fe va a tener que ser probada, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Ahora, dice ahí en el versículo 12, ya vimos pues que así como los héroes de la fe del capítulo 11 fue probada su fe, también nuestra fe va a ser probada. Y entonces dice ahí la parte B del versículo 12, del capítulo 12, del versículo 1, entonces se nos dice que nos despojemos. Y aquí hay un mandamiento de parte de Dios. Para que nosotros podamos llegar al fin, a la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, la Biblia nos advierte que tenemos que hacer una cosa, o dos cosas. Primero, que nos despojemos de todo peso. Esa palabra despojar es la palabra apotitemi, que significa sacar de uno, y es sinónimo de dejar y de desechar. Al terminar el versículo 12 dice la Biblia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No olvidemos que se cree que Hebreo fue escrita por Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 compara la vida cristiana, al igual que también Pedro, como una carrera. Y dice Pablo en el libro de Filipenses que hasta que lleguemos a la meta del supremo llamamiento de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y este fue el versículo que utilizamos a principio de año. ¿Cuál debe ser? Todos nosotros, ¿verdad? Dijimos que íbamos a empezar un año y queríamos establecer y asegurarnos cuál debe ser el propósito y la base que debería de regular nuestra vida durante este año. Para que no nos extraviemos, para que no seamos, como dice, cuando nos quieren apartar, no engañados, sino ni separados, sino para que nada nos distraiga. Jesucristo dijo cuando mandó a sus discípulos vayan de dos en casa, dice, y no se distraigan, que nada os distraiga. De la misma manera, si tú y yo tenemos bien claro cuál es nuestra meta y nuestro propósito en esta vida, entonces no debería haber nada que nos debe de distraer con tal de que lleguemos ¿a dónde? A la meta del supremo llamamiento de Dios. Y por eso el apóstol Pablo, que comúnmente se cree que fue el que escribió Hebreos, eso se cree, no estamos seguros, nos dice, ¿verdad? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para poder nosotros correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice la Biblia, tenemos que hacer dos cosas. Punto número 1, despojémonos de todo peso. Ustedes han visto los corredores de las maratónicas, de la media maratónica, o simplemente cualquier corredor de cualquier distancia. Si ustedes, ¿a poco ven ustedes que llevan su mochila a cuesta, pantalón de mezclilla? ¿O cómo van? La mayoría de ellos cada día, ¿verdad? Con los descubrimientos ya usan telas sintéticas, que van usando telas que les ayudan a contrarrestar la corriente del viento, etcétera, etcétera. Pero si tú ves a un atleta, normalmente es una persona que viste ligeramente. Bueno, ese es el sentido que la Biblia nos dice,
que para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y poder llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios, el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, necesitamos, insisto, despojarnos, echar fuera, como dice la palabra que se usó aquí para despojar, apotitemi, sacar de uno, y es sinónimo de dejar y desechar. Tú no puedes correr esta carrera y poder llegar a la meta si no sacas de tu vida todo aquello que te está estorbando: rencor, odio, resentimiento, el pasado. Muchos de nosotros venimos todos los días: Señor, ayúdame, tenemos aquí el costal de problemas atrás. Padre, ten misericordia, tú sabes, yo he sufrido mucho, y estamos con el Señor la misma cantaleta de siempre. Pero el propósito de Dios cuando venimos a Él es que creamos que le hay, dice la Biblia en Hebreos también, que nos acerquemos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, lavamos nuestros corazones de malas obras y limpiamos nuestro cuerpo con agua pura, que es su palabra. Entonces tenemos que venir a Él, como dice también 1 Pedro 5, 7, que echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mi experiencia es que yo veo muchos cristianos que dicen que así vienen delante de Dios con todo el mundo de problemas encima, y en vez de dejarlos ahí, ¿qué hacen cuando se levantan de orar? Lo vuelven a cargar y se lo llevan a sus espaldas otra vez. La Biblia dice que para que podamos llegar a la meta y alcancemos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, necesitamos despojarnos, sacar de uno. Porque si tú no lo haces, la carrera es como si tú pudieras correr la maratónica con un costal de arena de 50 kilos a tus espaldas. ¿Qué va a pasar? Que a la mitad del camino vas a claudicar. Entonces necesitamos sacar de uno, desechar, dejar todo peso. Insisto, esto tiene que ver, repito, con el pasado, la amargura, el resentimiento, el odio. Ay, hermano, es que tú no sabes, a mí me pasó esto, a mí me violaron, a mí esto y el otro. Tú tienes que dejar, como dice el mismo apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que es más, la Biblia nos incita y nos invita. A lo mejor ayer tuviste un día maravilloso, leíste la Biblia 5 horas, a lo mejor ayer tuviste y le predicaste a 3 personas, 4 una familia, varios recibieron a Cristo. Lo que tú hayas hecho ayer ya quedó atrás. No podemos vivir de la gloria pasada. Tenemos que seguir hacia adelante. Como dice el apóstol, puesto los ojos bueno, dice que en Hebreos 12, pero dice, ¿verdad? Prosigo adelante hacia la meta del supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, es importante, necesario, es un requisito y es un mandamiento que echemos, saquemos de uno todo aquello que nos puede impedir el avanzar en la vida cristiana. Y punto número 2, dice ahí, y del pecado que nos asedia. Es la segunda cosa que tenemos que hacer si queremos llegar a la meta de la vida cristiana. Esa palabra asedia, es la palabra asediar, es la palabra euperistatos. Euperistatos, que significa estar bien, o esto es fácilmente, alrededor. Esto es asediando fácilmente. Se puede traducir más ajustadamente como que fácilmente nos asedia. Esto es muy importante que lo entendamos, hermano, porque muchos de nosotros no somos conscientes del pecado de nuestras vidas. ¿Saben? No tienen ustedes idea lo que quiere decir aquí la palabra, hasta que ayer lo escuchaba yo, o lo meditaba yo, lo estudiaba yo, lo investigaba yo, que quiere decir aquí que nos asedia. Dice que fácilmente nos asedia. Una versión lo traduce que estrechamente nos cerca, y describe al pecado como poseyendo ventaja a favor de poder prevalecer. Algo que tú y yo, que estoy seguro que la mayoría de los cristianos no entendemos, es que el pecado nos
asedia, nos acecha, pero no tiene, mire, dicho de otra manera, yo me levanto, hermanos, mayormente muy temprano ahora, y uno puede decir, bueno, ya la hice. Oye, me pasé 30, 40 minutos, una hora en la presencia de Dios, y uno puede decir, no, pues ya me puse la armadura, ya estoy listo. Y el pecado no se va ni a asomar la nariz por ahorita desde el nombre de Jesús lo echo fuera. Ay, hermanito, es cuando más está presente. Entre más te metes con Dios, más te vas a echar el pecado. Entonces tú dirás, ahí está, hermano, por eso yo ni oro, para que el pecado no me acede, para que el pecado no me acede. Ajá, seguramente el pecado te va a dar tregua también. El pecado no te va a dar tregua. El pecado no te va a dar tregua. Créanmelo, es increíble. Todavía en la mañana hoy me levanto muy temprano, me encomiendo a Dios, oro, me paso una experiencia maravillosa en la presencia de Dios. Y basta, hermano, pero ni cuenta te da. Y viene a ver, ya te enojaste, ya te airaste, ya te molestaste. Y ahí donde el choque, tú dices, bueno, ¿qué pasa, Señor? Si acabo de estar contigo casi una hora. Bueno, es lo que dice la Biblia, que el pecado nos asedia. Significa o se traduce que fácilmente nos asedia, que está ahí junto a ti esperando la primera oportunidad, que nos estrecha, dice que estrechamente nos cerca, o sea, no nos da chance de, está ahí pegado a nosotros, acechando nada más. Y como dice aquí, describe el pecado como poseyendo ventaja a favor de poder prevalecer. Entonces debemos, hermanos, por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo decía,